Ya, ahí me están empezando a aparecer. Después de una carrera. Ya, a estas alturas están por lo menos 16 personas conectadas, así es que vamos a seguir. Estábamos hablando del segundo momento de la historia del objeto de estudio de la psicología, es decir, el tema de interés, y estábamos diciendo que se estudiaba la conciencia. Y nos encontramos a estas alturas con un autor muy relevante que se apellida Wundt, W-U-N-D-T, que en Alemania tiene la idea de llevar la psicología a un estatus más científico, y lo que hace es crear ni más ni menos que el primer laboratorio de psicología experimental en el mundo. Esto ocurre en el año 1879, es decir, muy temprano en el desarrollo de nuestra disciplina. Y lo que hace Wundt es que, tratando de alcanzar mejor el estatus científico para que la psicología fuera reconocida y no fuese solo especulación, entonces lo que hace es llevar el estudio del fenómeno mental al laboratorio. Y basándose en el método de la introspección del que hablábamos hace un rato, es decir, mirarse hacia adentro y dar reporte de lo que está pasando para que se entienda lo que hay en mi conciencia, entonces esa introspección ya pasa a tener un apellido. Y hablamos entonces de una introspección experimental. ¿Ya? Esa es la pequeña gran diferencia. Así es que a Wundt le debemos, en su laboratorio en Alemania, en Leipzig, le debemos la enorme contribución de habernos posicionado como científicos. En el laboratorio de Wundt, la psicología rompe con su pasado no científico y nos instalamos entonces en un terreno donde nuestro trabajo se asemeja mucho a las disciplinas que estaban siendo bien reconocidas en esa época. Profe, disculpe que la interrumpa, pero llegué tarde. ¿Qué hizo el alemán que nos posicionó como científicos? Creó el primer laboratorio de psicología experimental en el mundo en 1879. Y lo que Ah, ya. hizo fue llevar el estudio de la psicología al laboratorio. Entonces nos acerca mucho a las ciencias más exactas y nos permite posicionarnos, tomar distancia de la filosofía, de la que en ningún caso vamos a renegar, porque comprenderán que de ahí venimos. Pero había que marcar una diferencia para ser reconocidos como profesionales que estábamos haciendo un trabajo serio. ¿Ya? Entonces, pasamos de la introspección
que era el autorreporte, el mirarse hacia adentro, ahora a una introspección experimental, porque se puede hacer en el laboratorio y se puede llevar registro. Si yo puedo llevar registro, puedo tener prueba de lo que estoy diciendo. Entonces se puede medir. Y eso es muy relevante para una ciencia. Si sumamos y restamos entonces, se dice que la psicología es hija de dos padres. Por un lado es hija de la filosofía, y ya sabemos, porque partimos estudiando el alma, y por otro lado es hija de la fisiología, porque los primeros teóricos eran básicamente médicos o gente proveniente del mundo de la biología y de la fisiología. Por lo tanto, todos los estudios que ellos hicieron respecto al sistema nervioso central, médula espinal y todos esos temas fueron muy relevantes. Y nuestra disciplina está siempre ligada a lo biológico. Por eso ustedes tienen ramo de neuropsicología, neurofisiología, fisiología psicológica, el nombre que le queramos poner, porque siempre hemos estado ligados a la biología por la importancia del sistema nervioso central. No es menor tener esos ramos, porque no podemos separar el trabajo de la mente de la necesidad de contar con un sistema nervioso indemne. El cerebro es una joya, es una obra maestra de la creación, se supone, para los que somos creyentes. Y el cerebro indemne es un requisito fundamental para nuestro desarrollo mental. Por eso tenemos una gran ligazón con la neurología, con la psiquiatría, con la parte médica, porque necesitamos entender cómo funciona nuestro cerebro, porque ahí hay un elemento relevante para que nuestra función mental se pueda desarrollar con total indemnidad y a total plenitud, ¿ya? Por lo tanto, venimos de la filosofía, pero también venimos de la fisiología. Ahora, estamos hablando de la época fundacional. ¿Qué significa esto? El momento de los fundadores de la psicología, ¿ya? De la psicología más o menos como la conocemos. Y Wundt, el autor alemán que crea este laboratorio, pertenece a esta etapa fundacional, es fundador. Y pertenece a uno de los tres movimientos que reconocemos en la teoría en esta etapa. Tenemos el estructuralismo, el funcionalismo y la escuela de la Gestalt. ¿Cómo lo puedo repetir, por favor? ¿Sí? Estructuralismo, funcionalismo y escuela de la Gestalt. Y vamos a decir las particularidades de cada uno. Wundt pertenece al estructuralismo. Y el estructuralismo lo que plantea es que sería relevante establecer la anatomía del proceso mental. Eso era lo que quería hacer Wundt en el laboratorio. Él pensaba que la mente era un todo formado por distintas partes o elementos. Y que para que entendiéramos la mente, tendríamos que aislar cada una de esas partes. Y eso significa conocer la estructura del proceso mental en cada una de sus partes. Él tenía una pretensión incluso y pensaba que así como en la química o en la física, más bien dicho, hablamos del átomo como la última expresión de un cuerpo, o sea, lo más pequeñito, él pensaba que nosotros podíamos descubrir los átomos del pensamiento. ¿Ya? Y que deberíamos, de la misma manera como los químicos tienen, por ejemplo, su tabla periódica de elementos, nosotros deberíamos llegar en la psicología a ese nivel de precisión con el fenómeno mental, conocer las unidades equivalentes a los elementos de la tabla periódica dentro de la mente. Por eso es un estructuralista, porque quiere conocer cada una de las partes. Sin embargo, eso era bastante difícil de conseguir. Con el método que se llevaba hasta esa fecha de la introspección
y el relato de la propia introspección parecía no ser suficiente. Por lo tanto, la idea de Wundt es vista como un poco extraña, un poco inalcanzable, y aparece un segundo movimiento cuando hay un autor que se llama Tichtener, que es discípulo de Wundt, y que lleva las ideas de Wundt a Estados Unidos. Nos cambiamos de continente. Wundt estaba en Europa, se llevan las ideas a Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que sucede entonces es que aparece una nueva mirada. Se cree que esta idea de encontrar los átomos del pensamiento es muy difícil, y se cree que en vez de estar estudiando la estructura del proceso mental, es mucho mejor entender cómo es que la mente funciona. Entonces ya no es suficiente describir las partes del proceso mental, sino que mejor veamos cómo todo esto funciona en su conjunto. Como hablamos de cómo funciona, le llamamos funcionalismo. ¿Ya? Entonces, en Europa, los estructuralistas, conocer la estructura, las partes, separar, describir esas partes. No es suficiente, nos vamos a Estados Unidos y los funcionalistas lo que hacen es decir, es imposible separar las partes del proceso mental, no existen los átomos del pensamiento, pero sí tenemos una estructura mental que funciona como un todo organizado y funciona con todas las partes a la vez. Porque la conciencia, dicen los funcionalistas, está todo el rato fluyendo. Miren chicos, yo les hablo y todo está fluyendo en mi cabeza constantemente. Y probablemente ustedes están tratando de entenderme y todo está fluyendo dentro de su cabeza constantemente. Entonces los funcionalistas decían, es imposible separar, hay que considerar cómo funciona el todo. Y lo más importante no es describir, sino que lleguemos a entender cómo es que esta mente funciona y cómo es que la mente hace lo que hace y por qué lo hace. Ya dice acá que no se está escuchando bien en algunos casos y que explique por favor el funcionalismo de nuevo. El funcionalismo es un movimiento que surge en Norteamérica, en Estados Unidos. Sus grandes impulsores son James, que es un clásico, y Dewey, pero sobre todo James. Y para James era insuficiente la idea de descomponer el proceso mental en partes. Para él, todas las partes funcionan juntas. Por lo tanto, su pregunta es cómo funciona la mente. De ahí el nombre funcionalismo. Esto se hace en Estados Unidos y tiene más éxito que lo que tuvo las ideas de Wundt en Alemania. Y hay un tercer movimiento que es la escuela de la Gestalt, que también está dentro de este periodo de los fundadores, y la escuela de la Gestalt también surge en Alemania, pero se plantea algo un poquito distinto. Y lo que plantea es que se hace la pregunta de cómo es que nosotros comprendemos el mundo, cómo es que nosotros percibimos. Y se da cuenta que cuando nosotros percibimos, no percibimos solo las partes de un fenómeno, sino que percibimos el todo. Se había ido la señal, sí. Ahí estoy nuevamente. Así es que si Nicolás quiere fugarse, estamos sonados. Usted asume las consecuencias. Usted asume las consecuencias. Total, aquí queda todo registrado. Recuerden que esta es una actividad académica, por lo tanto, cualquier comentario de ese tipo, mejor lo dejamos para otra instancia. ¿Ya? Retomando entonces la idea de la escuela de la Gestalt, que es el último movimiento de esta etapa fundacional,
tenemos estos alemanes que piensan que cuando uno mira las cosas, uno mira un fenómeno, si bien ese fenómeno puedo distinguir ciertas partes de él, la verdad es que nosotros miramos el todo. Yo miro a una persona, yo miro a la persona completa y después voy reparando en sus partes individuales. Y entonces desarrollan el concepto de que el todo es más que la suma de las partes, que es una premisa básica de la escuela de la Gestalt. El todo es más que la suma de las partes, por lo tanto, lo que nos plantean es que la mente funciona percibiendo totalidades, no partes específicas. Y en función de esa frase, el todo es más que la suma de las partes, y es así como nosotros percibimos, lo que hacen ellos es generar leyes de la percepción. Leyes que lo que buscan es explicar cómo es que las personas perciben, cómo es que las personas se explican el mundo. Por lo tanto, también es un aporte tremendamente significativo que estudiaremos en un tiempo más. ¿Ya? Con los estructuralistas, con los funcionalistas y con la escuela de la Gestalt tenemos entonces nuestros 3 grandes grupos de fundadores. Y así se inicia todo. Posterior a eso vendrán una serie de aportes de distintos ámbitos que van a derivar en algo que nos falta y que alguien preguntó hace un rato. Y entonces nos va a faltar el tercer objeto de estudio. Junto con los 3 grupos fundacionales, empiezan a ocurrir otros aportes. Y vamos a tomar, por ejemplo, la idea de Darwin. Ustedes habrán escuchado miles de veces a Darwin con su teoría de la evolución. Bueno, lo que hizo Darwin de manera muy temprana fue pensar que los animales tenían una cierta expresión que era muy similar a la expresión emocional de los humanos. Y desarrolló la idea de las emociones básicas que van a conocer en procesos psicológicos. Entonces Darwin se da cuenta que para entender la conducta humana también es importante entender la conducta animal, porque hay una conexión, es muy parecido. Por lo tanto, Darwin nos invita a conocer la conducta animal. Luego ocurre que en Francia aparecen 2 psicólogos relevantes que en el año 1905 crean la primera prueba de inteligencia para niños. Estamos hablando de Binet y Simon, que empiezan a trabajar en la creación de test psicológicos. ¿Y por qué hacen eso? Porque se dan cuenta que hay procesos que escapan a la introspección. No basta con lo que la persona diga sobre sí misma, sino que parece que hay ciertas facultades o ciertas habilidades de las personas que no basta con un autorreporte, sino que las tenemos que medir. Y entonces también tenemos la idea de que hay que estudiar algo que va más allá de lo que el sujeto puede reportar. Por otro lado, aparecen los psiquiatras, y hay un psiquiatra clásico, que es Charcot, que va a influir fuertemente en las ideas de Freud, y Charcot se da cuenta que la gente se comporta guiado por elementos que incluso están fuera de su conciencia, por lo tanto, no es suficiente estudiar la conciencia, hay que ir más allá. Y el propio Freud toma estas ideas y se da cuenta que justamente los elementos inconscientes son muy relevantes en la conducta de los sujetos. Y que hay que estudiar ese inconsciente para entender lo que le pasa a ese sujeto. Por lo tanto, si tomamos todo esto en su conjunto, se está repitiendo, si ustedes se fijan, la idea de que parece ser que no solo es lo que está dentro de la mente del sujeto,
sino también lo que el sujeto hace. Lo que el sujeto me muestra también es relevante para entender su proceso mental. Y entonces aparece el objeto de estudio número 3, que es la conducta. Entonces, primer objeto, el alma. Segundo objeto, la conciencia. Tercer objeto, la conducta. Y dada la necesidad de no tener una mirada subjetiva sobre la mente, sino que de trabajar lo más parecido a los científicos, entonces se entiende que la conducta sirve para entender la psicología. ¿Por qué? Porque la conducta se ve, la conducta es observable, es medible, es cuantificable. Lo que una persona hace se puede registrar incluso matemáticamente. ¿Ya? Entonces, aparece el tercer objeto de estudio, que es la conducta, y es el objeto que nos acompaña hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no ha sido superado. Parece ser el mejor elemento para poder hacer un trabajo científico que nos permita entender cómo es que funcionamos los seres humanos. ¿Sí? Ya. Nos quedamos con el tercer objeto de estudio, la conducta. Entonces, surge una pregunta lógica. Y el tercer objeto de estudio y definitivo hasta la fecha es la conducta. ¿Cómo creen ustedes entonces que se define la psicología a partir de ese objeto? Es que lo hacía estos que estaban. Repita la idea, por favor. La ciencia de la conducta y de los procesos mentales. Bingo, ¿cierto? Si nuestro objeto de estudio es la conducta, entonces la psicología pasa a ser la ciencia de la conducta, el estudio sistemático, científico de la conducta y de los procesos mentales. ¿Sí? Y el concepto viene del griego, psicología, psige, que significa alma, y logos, que significa estudio. El estudio del alma, pero el alma entendida como los procesos mentales y no como una cosa religiosa o totalmente espiritual, sino entendiendo como mente. Alma entendido como mente, ¿ya? Por eso hablamos de psige, alma entendido como mente. Ahora, vayamos a esa definición. Hablamos de estudio científico, de la conducta y de los procesos mentales. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué hablamos de un estudio científico? Porque necesariamente tenemos que ser sistemáticos al hacer psicología. No podemos hacer psicología desde la especulación. No podemos hacer psicología desde la simple intuición. Tenemos que tener un trabajo riguroso y eso significa usar las herramientas sistemáticas del método científico. En segundo lugar, la psicología es el estudio de la conducta o del comportamiento. Y el comportamiento es todo lo que la persona hace. Y por lo tanto, es todo aquello que se observa directamente con cierta facilidad. Pero además, la psicología es el estudio de los procesos mentales. Y a diferencia de la conducta, los procesos mentales no se ven. Y entonces, ¿cómo vamos a acceder a los procesos mentales? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo podemos acceder? ¿Cómo podemos conocer los procesos mentales?
¿Qué onda más? Está implícito en la definición. Lo que pasa es que los procesos mentales no se ven, pero los vamos a evidenciar en la conducta. Los vamos a inferir por la conducta del sujeto. Es la conducta del sujeto la que me va a mostrar lo que está ocurriendo dentro de su mente. Por eso es tan relevante la conducta. Porque si no tuviéramos la conducta, entonces lo que ocurriría es que seguiríamos especulando sobre los procesos mentales y seguiríamos en el mismo estatus anterior. O a lo más podríamos llegar a un autorreporte. Pero la gracia de la conducta es que nos permite tener evidencia de esos procesos mentales. Así es que sumando y restando, simplificando mucho las cosas, la psicología pasa a ser la ciencia de la conducta. Ahora, en este punto es importante entender qué es una conducta. Y eso es relativamente sencillo, porque la conducta es la suma de las respuestas, operaciones y reacciones de una persona. En síntesis, todo lo que una persona hace. La única salvedad es que nosotros vamos a tener que tener la capacidad de delimitar muy bien las conductas. Saber definirlas muy bien. Porque en la medida que tenemos una conducta bien definida, entonces la podemos medir y la podemos registrar. ¿Ya? Y eso lo vamos a aprender cuando veamos la teoría conductual. Pero la conducta básicamente es la suma de las respuestas, operaciones o reacciones de una persona. Todo lo que la persona hace. Y sumado a estas tres sinónimos de la conducta, nos vamos a encontrar con que cuando hablamos de conducta tenemos que tener tres consideraciones centrales. La primera consideración es que la conducta es funcional. ¿Qué significa eso? Que la conducta siempre, aunque usted no lo crea, tiene un objetivo. La conducta siempre ocurre para algo. Por lo tanto, todas las personas que tienen en sus respuestas la idea de que lo hice porque sí o lo hice porque no, desde ya van a desterrar ese mito. No existe una conducta inmotivada. Siempre la conducta va a buscar algo. Otra cosa es que usted no lo quiera reconocer o que no lo pueda ver, pero la conducta siempre busca algo. ¿Cuál era el nombre? Estas son las tres proposiciones en relación a la conducta. Y la primera es que la conducta es funcional, busca algo. La segunda es que la conducta solo se puede entender en función del contexto en el que ocurre. No es lo mismo una conducta en un contexto que en otro. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en esta clase nosotros no estamos para bromear. No tiene sentido, esto es una actividad académica. Cuando se junte con sus amigos puede bromear, porque ese es un contexto donde esa conducta cobra sentido. Imagínense que yo me pusiera a hacerles chistes aquí. Me pongo a hablar como el bombo fica, no sé, pues, sería desubicado. Sería fuera de contexto. Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando con algunas patologías las personas empiezan a tener comportamientos que no corresponden y ahí uno se da cuenta, oh, algo le está pasando, esa mente se está echando a perder. Entonces, la conducta siempre es entendida en función del contexto. Y en tercer lugar, vamos a decir que con la conducta nosotros siempre tendemos a un grado de consistencia. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos movemos más o menos con un set de conductas que nos caracteriza y que nos da una cierta identidad también. Cuando nosotros cometemos o hacemos conductas que son muy distintas a lo que hacemos habitualmente, como que suena raro. ¿Nos suena raro a nosotros o les suena raro a las otras personas? Porque más o menos uno se conoce, llega un momento en la vida en que uno tiene como un repertorio de conductas característicos. Y entonces, por ejemplo, cuando una persona se enferma,
Cuando una persona se enferma, lo que ocurre es que, por ejemplo, esa consistencia conductual que tenía y que la caracterizaba, se empieza a perder. Y nosotros nos damos cuenta. Se da cuenta la familia, se dan cuenta los especialistas y empiezan a atender. Entonces, la conducta cumple con estas tres premisas. Es funcional, siempre hay que entenderla en función de un contexto. Y en tercer lugar, con la conducta nosotros buscamos una cierta consistencia. ¿Bien? Si se vuelve a cortar en unos minutos más el chat, vuelvo a iniciar una sesión nueva, ¿ya? Que sería la última y definitiva. Terminado el tema de las tres premisas, nos queda también hablar sobre los objetivos de la psicología. Ojo que estamos hablando de objetivos. En la parte inicial del curso hablamos del objeto, y son dos cosas distintas para que no se confundan. ¿Eh? Objeto era el tema. Objetivo es lo que se busca. Objetos eran 3, objetivos vamos a tener 4. Los 4 objetivos de la psicología, y que se los van a aprender prácticamente de memoria, son describir y explicar, para, predecir y controlar. Voy a repetir. Los 4 objetivos de la psicología son describir y explicar, para, predecir y controlar la conducta. Cuando hablamos de describir, lo que hacemos es mostrar cómo son las cosas, cómo es un fenómeno. Eso es describir. Estamos en los 4 objetivos de la psicología. Describir y explicar, para, predecir y controlar la conducta. Cuando hablamos del primer objetivo, describir la conducta, lo que hacemos es describir lo que estamos viendo, mostrar cómo es, mostrar el fenómeno. Cuando hablamos de explicar, buscamos la causa de esa conducta, la causa de ese fenómeno. Cuando decimos predecir, es que vemos por adelantado algo que probablemente ocurrirá. Y eso nos permite tomar algunas previsiones. Y cuando decimos controlar, significa que, dado que una conducta está influenciada por múltiples fuentes de influencia, entonces, mientras nosotros tengamos conocimiento y control de todas las variables que están incidiendo en una conducta, entonces mejor la vamos a poder controlar. Profe, disculpe. ¿Sí? Se supone que esas 4 cosas son lo que el método científico intenta alcanzar. Con el método científico, nosotros vamos a alcanzar estos 4 objetivos, tal cual. Ya. Siempre lo vamos a hacer con el método científico. Pero aquí estamos hablando específicamente de los objetivos que vamos a buscar. Entonces, cuando tenemos una conducta, porque la gente va a llegar a nosotros, porque va a tener un problema con su conducta, algo le va a estar pasando que quiere modificar, y nos va a decir, por favor, ayúdenme a cambiar esto. O vamos a tener un profesor de un colegio que va a decir, tengo un niñito con problemas de conducta, ayúdenme a cambiar la conducta del niñito. Para hacer eso, nosotros tenemos que trabajar de manera científica y vamos a seguir 4 objetivos. Vamos a describir la conducta. Cuando el profesor dice el niñito se porta mal, tenemos que saber específicamente de qué está hablando. Dice garabato, el bromista del curso, le pega a los compañeros. Tenemos que saber describir muy bien lo que está pasando. Cuando decimos explicar, vamos a tener que buscar la causa. ¿Por qué? Que tomarse la U. Ahí estoy yo retomando señal. Hoy día la señal ha estado bien inestable. Otras veces no hay otras veces no hay tanta interferencia, pero tenemos, gracias a Dios, los textos de consulta para ir profundizando todo esto. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de retomar antes de que se corte por última vez la señal.
decía yo que cuando llegan a consultarnos, tenemos que tener muy claro, precisar la conducta. Yo hablaba del niñito que se porta mal en el colegio, tenemos que saber cuál es específicamente la conducta que implica portarse mal. Luego tenemos que buscar la causa de esa conducta. ¿Será que este niñito tiene un problema de timidez que la disfraza con agresividad? ¿Será que este niñito tiene un problema en la casa y eso es lo que se manifiesta acá en una conducta más o menos disruptiva en el colegio? ¿Será que este niñito es inmaduro neurológicamente? No sé, hay que buscar la causa. Después hablamos de predecir. Y lo que hacemos es tomar en cuenta que cuando se dan ciertas condiciones, es probable que la conducta de este niñito aumente su disrupción, sea más compleja. Y a lo mejor cuando tomamos otras medidas, nos damos cuenta que el niñito funciona mejor. Y eso nos ayuda a predecir y a dar indicaciones para que la gente pueda manejar con lo que va a ocurrir. Y finalmente, controlar, hacía referencia al control de las variables. Si yo tengo controlado lo que está pasando en la casa, lo que está pasando en la sala de clase, si el niñito está bien alimentado, si el niñito no está enfermo, si no está con sueño, si tiene la madurez suficiente para estar en ese curso, etcétera, yo tengo todas las variables controladas que están probablemente interviniendo en lo que le está pasando a ese niño, entonces yo puedo hacer un trabajo lo más serio posible. A eso se refiere el trabajo de la psicología enfocado a nuestros 4 objetivos. Es lo que nosotros necesitamos: describir, explicar, predecir, controlar. Es la base para todo el trabajo que nosotros vamos a poder hacer de modificar esa conducta cuando nos pidan que ayudemos a modificarla. Va a servir en el colegio, va a servir en la casa, va a servirle al paciente en su vida personal, en el sentido de que la conducta que le molesta, que le perturba, que le causa sufrimiento, si nosotros hacemos un trabajo científico, tenemos las herramientas suficientes para ayudar a modificar esa conducta y lograr que el sujeto tenga mejor bienestar, que es lo que la gente busca cuando nos consulta. ¿Ya? Entonces nos pasamos de 3 objetos de la psicología, alma, conciencia, conducta, a 4 objetivos de la psicología: describir, explicar, predecir, controlar, que no los tienen que confundir. ¿Ya? No es lo mismo hablar de objeto que hablar de objetivos. Finalmente, alguien señaló que hizo la pregunta, o sea que cuando respondemos a estos 4 objetivos, lo que estamos haciendo es método científico, y yo le dije, sí, categóricamente, porque ese es nuestro último tema. Nosotros vamos a ser muy majaderos en señalar que este trabajo es científico. Si bien la psicología no es una ciencia exacta, no podemos estar... Disculpen, voy a cerrar la ventana.